Chapa. Pina ñamuñe Perú llegué mañana en Biapú, geraba Guaraní ñaneñe, coape pujo esa son, Radio Libre 1200 AM Rupivé. Arape ya esa moja ñamamba Eguazú cuña Paraguay pe. Peore co aguive, como guaje, ore apame maimá, cuña Paraguay pe. Muy buen día a todos los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Estamos iniciando nuestro programa de cada sábado, Guaraní Ñaneñe, en una fecha muy especial en que se celebra el Día de la Mujer Paraguaya. Hoy es el sábado 24 de febrero de 2018. Nuestro programa Guaraní Ñaneñe se extiende de 6:30 a 7:30 todos los sábados. Es una iniciativa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, gracias a la dirección de Radio Libre, la 1200 AM. Sechirera David Galeano, Apomo Inuta, Petén Arabopo Cucuella Bebé. Hawaii Securi PM, Petén Ara Yuya Iba, Petén Ara Tecoteva, Ñamon Mora, Ñamomba Eguazú, Eva Cuña Ara. ABI, Coaco Árabe, Oñamomba Eguazú, Oye Saramo, Petén Paraguay, Eva, ya Eponaceramo, Eva Jinape Tereré. También el último sábado del mes de febrero de cada año, por una ley de la nación, se recuerda el Día Nacional del Tereré. Esta es una bebida que nos identifica, que probablemente con el idioma guaraní y algunos otros elementos muy característicos, son los que a nivel nacional e internacional nos simbolizan, nos identifican de una manera clara y precisa. Un paraguayo que no conozca el tereré prácticamente no existe. Puede que algunas personas no consuman el tereré, obviamente, pero que todos conocemos, todos sabemos del tereré, sabemos de las formas en que se preparan y la forma en que se consume. Vamos a desarrollar nuestro programa basado en estas dos importantes recordaciones, una de ellas la más importante, la más gravitante sin ninguna duda con relación al Día de la Mujer Paraguaya, y también, como les decía, una recordación a esta bebida tan particular, tan paraguaya que es el tereré. Como siempre, le agradecemos a nuestra compañera Claudia Inoue, quien es la responsable semanalmente de poner al aire nuestro programa, y también en la persona de Claudia un saludo especial y las felicitaciones, repito, a todas las mujeres paraguayas. Tu sabeo ayer se llamó Yeco Petén Araco y Chaguape, hoy coaco Petén Amanda Yeguazú, Cuñanguera, Oñembeti Jahuepe, a Upeno Hijicue, Ome Etaja, Umi Baeta, a Escuela Uberecoa. Hoy putimos a un niña en esta año a la escuela. Se cuenta que en una fecha como la de hoy, un grupo muy grande de mujeres de nuestro país conformaron una asamblea, una gran reunión, y donde decidieron donar todas las joyas, todas sus pertenencias para colaborar, para ayudar a las fuerzas de nuestro país que todavía en ese entonces estaban en pleno combate, en plena guerra de la Triple Alianza. Esto hiciste oye jugo que operamos de Coajaisa estañan de la pisama no que venía en Guasupe a mí a te presente y cuñame a ver yuca se amon uye vi amoñe elp a aikua amoñe es agüero pibe esta cuña ñanereta me va oye yuca jagüe mí a 1869 veamos te pidió vive oye yuca pavo que va de cuera un securi cuña cuña barete lleva Ita, Ibirá, Itacú, Oimia, Vive, Eoñe Peruja, Aicoimi, Brasilero Cuera o Hiaricuera,
amo Japope, yepemo a escuela ñejamba y tecuri, umi brasileiro cura oyuka vai mete oyuka vai te sube cuera, oyuka vai tere sube cuera, abellón y jeta uñembo jaray va cue cuñanguera, omboje guasu homi cuña, upei naimen buseiwi, brasileiro membui upema oyuka be higepuipe, umi mita oguera java cuera. Mi ba na memei oyapo kuña ape arigua oyapo que kuña Paraguay ha oye pitazo ñaneretara kupape aupei oparire pe ñorairo guasu ape kuña ñañomongeta hajina ome ejei ikatumia vi ikatu hag̃uáicha omoñemoñajey ko ñanereta ndaha'éikuri vyrorei pe ojehuva'ekue hetaiterei ñande rapicha ojejukajepékuri upéramo ha ndaha'éi rire kuña Paraguay rupive ome'ãramo ñaneretãgui oikómaramo ambue tetákuri. La fuerza, el poder de la mujer paraguaya quedó plenamente demostrado en cada minuto, en cada segundo de esa triste historia que involucró al Paraguay en aquella contienda tan grande, tan feroz, terrorífica como fue sin duda la guerra contra la Triple Alianza, donde la población paraguaya quedó diezmada. Yo por lo menos de lo que conseguí hablar con mucha gente y de lo que llegué a leer, no existen guerras de esa clase. Fue una guerra de exterminio y desde ese punto de vista una guerra la ganan algunos países eliminando al 10% de los adversarios o a un 20% y ya es inclusive una cuestión tremenda, tan mala, tan denigrante llegar a destruir tantas vidas. Sin embargo, llegar a un 90% como ocurrió en el Paraguay, eso no tiene nombre. Y allí es donde emergió la figura de la mujer que tantas veces fue ponderada por el Papa Francisco, quien no terminó nunca de ponderar diciendo que la mujer paraguaya es la más gloriosa de América. Inclusive cuando decía que bien se le podía otorgar el premio Nobel a las mujeres paraguayas precisamente por esa dación, por esa entrega que ellas tuvieron para con nuestra patria. Terminada la guerra, la población totalmente diezmada, una mayoría de mujeres, se encargaron de repoblar el Paraguay. Hasta hoy nosotros podemos encontrar a numerosas abuelas en el interior y aquí en la ciudad todavía que llegaron a tener mínimamente más de 10 hijos, 15. Yo he llegado a conocer señoras que tuvieron 20 hijos y más allá de cualquier cosa, esa es una forma muy sacrificada de vivir la vida. Sin embargo, lo han hecho en muchos casos de manera solitaria, es decir, una mujer que finalmente se convirtió en madre y padre y con ello consiguió desarrollar no solamente su vida como mujer, sino que la de sus hijos. Son muchísimos los hijos que en muchos lugares del país nosotros podemos encontrar agradecidos a sus madres, quienes cumplieron ese doble rol de madre y padre, pues fueron las responsables de su alimentación, de su educación, de su formación en general. No es poca cosa, la mujer paraguaya es admirable, es una mujer tenaz, una mujer insistente, persistente, que ha logrado a lo largo de la historia del Paraguay demostrar su gran capacidad, no solamente en las cuestiones domésticas, como habitualmente se dicen, sino que en todos los ámbitos de la vida de nuestro país. Hoy asistimos en nuestra sociedad a la presencia muy numerosa de mujeres en muchos cargos públicos, en cargos políticos, en cargos del sector económico, del sector cultural, en fin, de todas las áreas de desarrollo de nuestro país. Yo tengo la experiencia de dar clases dentro de varias carreras de la Universidad Nacional de Asunción y siempre me ha llamado la atención en los últimos tiempos el mayor porcentaje de estudiantes, en este caso mujeres,
cursando cualquier carrera universitaria. Es una cuestión que es muy auspiciosa y que demuestra un cambio también de actitud en la sociedad paraguaya, caracterizada por su condición machista. Sin embargo, hoy las mujeres han tomado el espacio que les corresponde y se han desarrollado y se siguen desarrollando de una manera extraordinaria. Cuaco mando que se ya ya poco ña Paraguay ya se seramo para vete a ver ñamamba Iguazú supercuera se amenaza y curia de vete y tanga se mandó a hacer mi vete y cuña cara y marangatúa mete estaba San Bernardino ve tengo Obrero Guatajina con 92 ari 92 años es un bajo poetereína voy poner o ponaja o tapeikepe ñemoĩha ohepyme'ẽ pohãno isã ojapo terere ha ohasápe ha'e ohepyme'ẽ umi mba'e oguereko chipa oguereko yva ha ha'e péicha ohasa hi'ára ha'ehaguéicha peẽme 92 años oguerekópe kuñakarai ha omba'apo gueterei ha'e py'arory opukavy opave ñeñomongeta hetia'e ha'e voi opái ha'e péicha avei arapokokue javeve omba'apo kane'õ'i rehe ha ohechakuaa ñandéve ha opavavépe mba'éichapa imbaretépe kuña ha mba'éichapa omba'apokuaa heta ha'e ikatu ha'e oĩ ha ojapo tembiapo iporãveháicha. Esta fecha tan especial entonces nosotros la estamos recordando aquí en Radio Libre, en nuestro programa Guaraní Ñaniñe'ẽ, el Día de la Mujer Paraguaya, 24 de febrero de 2018. Vamos a empezar este programa de la fecha con justamente un homenaje nuestro a la mujer, con una hermosa canción que es paraguaya linda, en este caso interpretada por Los Ojeda.